Muy bien, si me permiten de uso la palabra, entonces yo, en representación de su excelencia el señor Ministro de Defensa Nacional, General de Ejército retirado Óscar Ruiz González Cañete, y también en representación del señor Director de la Dirección de Museo Militar, mi coronel Jesús Viveros, además de mi coronel aquí presente, y todos ustedes, les doy la más cordial bienvenida al Museo Militar del Ministerio de Defensa Nacional, donde podemos observar el mayor acervo histórico en lo que hace referencia a los dos grandes conflictos sufridos por la República del Paraguay. Vamos a estar realizando un pequeño recorrido, evidenciando un poco de lo que fue la epopeya conocida como la Guerra contra la Triple Alianza, además de ahondar un poco en otro conflicto, el cual enfrentó a la República Hermana de Bolivia y al Paraguay desde el año 1932 al año 1935. Reitero, es un placer para mí recibirles a nuestros hermanos colombianos, que es bien sabido, como bien mencionaron anteriormente, que por una ley dictada en el año 1870, entonces se dictaminó que ningún paraguayo sería paria. Es un gesto fraternal que hasta hoy en día nosotros lo conmemoramos, y es por eso que siempre enaltecemos lo que sería esa alianza Colombo-Guaraní, como bien usted mencionó. ¿Iniciamos entonces? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, normalmente iniciamos por aquí nuestro recorrido, no sin antes dar una pequeña introducción acerca de lo que fue el conflicto de la guerra contra la Triple Alianza. Un conflicto que enfrentó al Paraguay contra los aliados. El término aliado hace referencia al Imperio de Brasil, de Argentina y a la banda oriental del Uruguay. Este conflicto se desarrolla desde el año 1864 al año 1870. Y consulto, manejamos los antecedentes, tenemos bien conocidos como para poder entrar directamente en lo que fue el conflicto, o quieren hacer una especie de repaso. Mencionarles, por favor, el decreto, el número que ellos han olvidado, ese número que ustedes quieren comentar. El decreto número 78 del año 1870, en junio del año 1870. La fecha exacta, la verdad que eso sí me estaría debiendo, pero sé que es en junio del año 1870. Como antecedente principal, siempre nosotros mencionamos para el conflicto de la guerra contra la Triple Alianza lo que fue el impacto del equilibrio del plata. Las provincias, lo que anteriormente eran provincias, que luego ya fueron países independientes, naciones independientes y emergentes, tenían un impacto para la comercialización más que nada por los ríos. En el caso de Paraguay, nosotros somos un país que no tenemos salida al mar, entonces la única forma de comercializar sería, a ver si me repito este mapa para poder entenderlos, tenemos nuestros ríos que son navegables, como sería el Paraná, y el Paraguay, que como vemos, esto desemboca en el Río de la Plata, y por ende el Río de la Plata desemboca en el Atlántico. Entonces era la única vía marítima que teníamos para poder comercializar. ¿Y qué es lo que pasa? En la República y en la banda oriental de Uruguay estalla una guerra civil que enfrenta a los dos principales partidos políticos, conocidos como el Partido Blanco y el Partido Colorado. El Paraguay era aliado del Partido Blanco en Uruguay. Entonces, para justamente beneficiar a los intereses de Paraguay, es que hubiese convenido que el Partido Blanco siguiese en el poder. Había un gobierno del Partido Blanco legítimamente constituido, pero por esta guerra civil que mencionamos, este gobierno cae y asumen los colorados en Uruguay. ¿Y por quiénes eran apoyados los uruguayos del Partido Colorado? Por el Imperio de Brasil. Sí. Esto vemos en la intervención, más que nada en Paysandú, que también nosotros lo tenemos como un antecedente. Yo siempre me remito a un libro que se llama Paysandú y la Guerra del Paraguay. Ahora mismo no recuerdo el apellido del autor, pero sé que es un autor argentino. Entonces ahí nos alejamos también de la visión paraguaya de este conflicto, donde se especifica mejor acerca de lo que fue esta guerra civil con la intervención del Imperio del Brasil. Es entonces que la República de Paraguay toma esto como un acto de guerra, como una ofensa ante sus intereses y por sobre todo ante el comercio en el Río de la Plata. Y es así que el Mariscal López decide salir en apoyo del Uruguay. Para eso, como podemos observar, el Paraguay ostenta este límite y no tiene límite directamente con la República de Uruguay. Entonces, tendrían que pasar ¿por dónde? Por territorio argentino para poder llegar a Uruguay. Entonces, el Mariscal López, quien en ese entonces era el presidente de la República, solicita el permiso correspondiente a la Argentina para poder atravesar su territorio, pero Mitre, alegando neutralidad, entonces se niega al paso de las tropas. López también toma esto como un acto de agresividad en contra del Paraguay, y es allí donde finalmente estalla la guerra. Finalmente nuestras tropas deciden invadir la región de Corrientes, este sector, y llegamos hasta la región de Uruguayana. De hecho, para cuando las tropas paraguayas llegan al Uruguay, ya la guerra civil había terminado y los colorados ya estaban en el poder.
Y los colorados, como mencionamos anteriormente, ya compartían intereses con el Imperio del Brasil y Mitre ya tenía un acuerdo con el Imperio del Brasil, de caso con el gobernador Pedro II. Y es así como se forma la Triple Entente, mejor conocida como la Triple Alianza. Luego de esto, es que esto se declara la Guerra de Paraguay, sin haberse conocido el Tratado Secreto, porque recordemos que el Tratado Secreto, muchos de los puestos de la base del conflicto es que se va a conocer. ¿Cómo se da a conocer? Más que nada porque se filtra una copia que había en el Pacto Secreto. O sea, algo un poco conocido, pero sí. Porque intereses europeos. Claro, podríamos hablar de intereses europeos. Porque estos tres países no querían dar a conocer ese tratado. Por eso es llamado también como tratado secreto. Porque se supone que no debió de haber salido a la luz. Y es así como finalmente inicia el conflicto de la guerra contra la Triple Alianza. Paraguay decide declarar la guerra a las dos grandes potencias vecinas y como estas estaban aliadas con el Uruguay, entonces entramos en guerra con los tres países. Iniciamos en el año 1864. Pero fue Paraguay el que decretó la guerra. Sí, fuimos nosotros los primeros en declarar la guerra. Pero hay que tener en cuenta que... Pero en defensa. En defensa de los intereses. Sí, claro. No fue una guerra de defensa a ningún pesidero, sino que lo hace Paraguay para defender sus propios intereses legítimos que tenían el Uruguay y que el Imperio del Brasil quebranta, porque como bien dijimos, había un pacto de equilibrio del plata. Esto implicaba que ninguna nación debía de inmiscuirse en otro país. Y como dijimos, en Uruguay existía la guerra civil y el Imperio del Brasil sale a favor del partido Franco, entonces se inmiscuye en asuntos del Imperio, de la banda oriental del Uruguay. Y es allí cuando López toma esto como prácticamente una declaración de guerra. Eso es lo que lo hace formar. Y allí inicia oficialmente la guerra. Y ahora la actitud de Mitre en Argentina de hacer el juego. Sí. Es decir, soy neutral, pero estaba jugando a favor de los otros dos socios. Claro. La mesa. El problema es que Mitre también tenía. Sí, impidió el paso. E impidió el paso de las tropas paraguayas, además de que tenía asociación con el Imperio del Brasil y apoyó logísticamente al Imperio para proveer de embarcaciones para el bombardeo de la ciudad de Paysandú. Entonces también tenemos la intervención de la Argentina en ese conflicto en el que se supone que todas las naciones debían mantenerse al margen. Claro, el principio de neutralidad. Que era un principio en el neutralidad. derecho internacional. Claro. Además, que eso no es caprichoso, es uno de los principios universales del derecho internacional. Sí. Lo violaron para irse en contra de Paraguay. Obviamente por los intereses que esto posee. Una pregunta, Iván. ¿Podemos iniciar? Sí, podemos iniciar. Continúa. Entonces, me remito a esta sección más que nada para poder mostrar un poco de lo que era la artillería utilizada en este conflicto. Vemos cañones de distintos tipos y de distintos diseños. Siempre hacemos la mención de que estos que vemos en los extremos son cañones paraguayos, además de aquel. Y este es un cañón del Imperio de Brasil, es por eso que vemos el símbolo de la corona. La principal diferencia que estos tienen es más que nada, como vemos, el diseño. Paraguay fabricaba sus cañones de manera nacional. Aquí teníamos una industria metalúrgica y la principal base de esto era la famosa fundición de hierro de Guicuí. Allí se fabricaban los cañones de manera nacional, que a diferencia de los aliados muchas veces eran importados de Europa. Por eso que vemos un diseño mucho más elaborado. También había diferencia en cuanto a los proyectiles. Vemos que primeramente fueron utilizados los proyectiles cónicos y muchos de ellos eran macizos, ni siquiera eran municiones huecas. Siempre yo invito a la gente a poder tocar esto. Es bastante pesado. Uy. Sí, esto es sólido. Uy. Es macizo, no está hueco. Cuidado que sea. Quiere decir que al ser disparado esto, inclusive podría rebotar en el campo de combate. Es más pesado que una Pesadísimo. garrafa de 10 kilos. Sí, este tipo de proyectiles eran disparados Uy, por los cañones mira. de repente. Y pegaba algo duro. Claro. Sí. Y luego se dan innovaciones, pero más que nada del lado aliado. ¿A qué innovaciones nos referimos cuando decimos esto? A los proyectiles que vemos al fondo, que ya vemos que son más ovalados, más estirados, presentan una especie de estriado. ¿Y qué es lo que permite esto? Permite que este tipo de munición ofrezca menor resistencia al aire, mayor precisión y por sobre todo mayor alcance. Además de que, como podemos observar, las municiones, estas son huecas por dentro, significa que puede incluírsele pólvora por dentro y una pequeña espoleta parecida a esta, para que al impactar con el suelo esto pueda fragmentarse y generar la famosa metralla. Eso ocasionaba mayores bajas todavía. Y justamente cuando reventaba un proyectil generaba este tipo de metralla o esquirlas.
a diferencia del otro que podía llegar a rebotar. Es bastante pesado. Luego también teníamos distintos tipos de variedades en cuanto a las municiones. Siempre yo me repito, por ejemplo, a esta ilustración para ver cómo era la munición tipo piña. Y aquí podemos ver lo que era la munición tipo piña, pero ya desarmada. Como podemos ver, tenía una especie de tela que recubría pequeñas de estas municiones pequeñitas de aquí. ¿Qué es lo que hacía esto? Al ser disparado, esa tela se desprendía y esto hacía que estas pequeñas pelotitas se dispersen. Es muy parecido a lo que podemos encontrar en las municiones de escopetas, por ejemplo, las famosas municiones de perdigones. Esto funcionaba más o menos parecido. ¿Con qué intención? Con la intención de ocasionar mayores bajas todavía. Eso es más que nada para la elaboración de estas pequeñas, de estos pequeños proyectiles. La paila. Sí, se vertía allí una paila o sartén en la que se vertía el hierro fundido y con eso se le daba el molde correspondiente. Luego, otra cosa interesante que observamos en nuestra colección sería esta pequeña bombarda que utiliza proyectiles también pequeños. ¿Cómo? ¿Bombarda? Bombarda es el nombre que recibe. ¿Y por qué se da la utilización de este tipo de pequeñas bombardas? Porque a veces no había suficiente material, o en este caso no había suficiente hierro para la elaboración de cañones grandes, es entonces que se recurre a la utilización de estas pequeñas bombardas, porque los materiales para fabricar eran mucho más simples. Esa es la pequeña bombarda. Estos bombores le guiaba a la tropa. Sí. A la izquierda, bum, 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 a la izquierda. Sí. El sonido que tenía que vemos en las películas. Eso que me gustaría que le muestre, porque está ahí el recuerdo Sí, de eso. están los tambores, mi coronel. ¿Qué era la función que cumplía en la guerra? La función de las bandas militares y por sobre todo de los tambores era más que nada permitir la cohesión de los ejércitos. No sé si explicamos ahora, mi coronel, lo vamos a ir avanzando. No, después no. Vamos a saltar. Muy bien. Otro objeto particular que tenemos aquí. ¿Por qué tenemos una música? No, es el busto nada más el que presenta. Y aquel tiene cara de... Un poco nuestra colección este pequeño cañón colonial, pero también lo tenemos. Este es un pequeño cañón que fue utilizado para la intimación al gobernador Bernardo de Velasco en la madrugada del 14 y 15 de mayo del año 1811, que es cuando el Paraguay finalmente se independiza de la corona española. Tenemos aquí uno de los cañones. Esto se va a plasmar en una obra de arte muy importante dentro de lo que sería la representación de este acontecimiento. Hay una obra muy importante donde se plasma la intimación al gobernador de Velasco y se ven dos cañones y uno de ellos son anteriores al conflicto. Sí, históricas como el Paraguay. claro. Y curiosidad de este cañón, ¿cómo es que lo obtiene el ejército paraguayo? Más que nada, esto se obtiene luego de los combates de Paraguay y Tacuarí, entre enero y marzo del año 1811, cuando todavía habrá provincias y nos enfrentamos aquí a las tropas de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, el comandante argentino, es porque es enviado por la Junta de Buenos Aires con el fin de apaciguar las revoluciones en Paraguay y poder anexar el Paraguay a la provincia, en este caso la provincia de Buenos Aires. Sí, esa era la intención. Pero aquí el gobernador Velasco manda a la movilización de las tropas y se enfrentan a estos dos ejércitos. Inclusive el gobernador Velasco, tomó preso luego se y ahí te capturan la batalla de Tacuarí. La batalla de Tacuarí recibe otra denominación, además de ser conocida como la batalla de Tacuarí, es conocida como la batalla del Cerro Porteño, porque las tropas porteñas acamparon en un cerro, entonces fue denominada como la batalla del Cerro Porteño. Y aquí tenemos un club muy tradicional de nuestro país, que es el Club Cerro Porteño, y recibe el nombre en homenaje a esa batalla. Podemos continuar. Él sonrió. Ese risa. Pero no sonríe. Yo soy historia de mi República Hermana, de la guaraña, toda la música arpa, el gran fútbol que Paraguay ha hecho con la historia colombiana que aprendimos a jugar fútbol con Paraguay, con caballas, con Rosales, aquí con Batalla, los grandes momentos del fútbol colombiano con Cali y América es Paraguay. Paraguay es el que lleva los 80 el fútbol a Colombia y hoy lo que se tiene poco mucho es gracias a la escuela paraguaya. Entonces yo he estudiado el derecho constitucional
toda la historia de Hispanoamérica, no digo Latinoamérica, sino Hispanoamérica, y me he detenido en la República Hermana de Paraguay y he hablado mucho de la historia del fútbol, Cerro, Guaraní, Libertad, Olimpia. Olimpia Y es el más representativo. me he detenido en la casa de nuestra pasión, de nuestro amor, que es el Sport Colombia, que cumplió ya 100 años. 100 años. Tiene 106 años. 100 años, y lo que pasa es que nuestra tierra en Paraguay, por el gesto que hizo Colombia por Paraguay, entonces crearon ese club en Claro. Fernández Y la además, Sí, Iván, también tiene los colores. Sí, sí, tiene, yo vale. adoro a Olimpia y a Cerro, los quiero mucho, pero cuando los veo perder con Yo Nacional. no los quiero porque siempre nos pegan, siempre nos ganan Ah, sí, en sí. Colombia. No, en el 89 le ganamos a Eduardo Galeano, un escritor visible del Uruguay, que dice la historia de los pueblos de Hispanoamérica acá en el fútbol. Sí, de hecho yo compartí mucho eso. Procede. Muy bien, continuamos entonces. Sí. Me detengo aquí para mostrarles un poco de lo que son los silograbados utilizados por los periódicos durante el conflicto de la guerra contra la Triple Alianza. Como podemos ver, son tallados en madera utilizados por los periódicos, y esto era llevado a esta mesa de composición en donde se pintaba y se agregaba la descripción correspondiente antes de pasar a este tipo de prensas para su impresión. Todo lo que vemos aquí se encuentra plasmado aquí. Y vemos que representan más que nada situaciones graciosas, humorísticas, porque esto se utilizaba para elevar la moral de los combatientes. Y curiosidad de todo esto, durante el conflicto de la guerra contra la Triple Alianza, el mariscal Francisco Solano López manda a, manda a juntar a los cronistas de los distintos periódicos con el fin de unificar la escritura del guaraní. ¿Por qué se da esto? Porque hay que entender que el idioma guaraní es un idioma traído de los pueblos originarios, quienes estuvieron antes de la conquista española. Y no es un idioma escrito, es más que nada hablado. Su escritura recién iba a comenzar con las reducciones religiosas que tuvieron sus misiones aquí en Paraguay. Estado jesuita, Claro. de 1765 a 1767, Claro, 158 años. Nosotros tuvimos mayor influencia de las reducciones tanto jesuíticas como franciscanas. Ellos son los que asimilan la cultura de los pueblos originarios guaraníes. País con los idiomas. Sí, país con dos idiomas. Pero también una curiosidad que tenemos es que la gente, mucho más, la gente de fuera, por ejemplo, inclusive gente de dentro, piensa que solamente aquí hubieron pueblos originarios guaraníes, pero en realidad hay más de distintas familias lingüísticas. Claro. Tenemos 5 familias lingüísticas y solamente una es guaraní. Tenemos 4 más que no hablan de guaraní. Entonces eso es bastante curioso. Y otra curiosidad que tenemos también sería que principalmente los pueblos originarios guaraníes se asentaron en lo que conocemos nosotros como la región oriental. En la región occidental o Chaco, allí se asentaron la mayoría de otras familias lingüísticas, entre ellas las Mataco-Mataguayos, Samuco, Mascoy y todos los demás, que luego irían arribando aún más, y muchos de ellos tuvieron presencia en lo que sería Bolivia, hay regiones de Argentina también que compartimos, y también que los guaraníes no son autóctonos del territorio paraguayo, sino que fueron migrando. Es por eso que vamos a encontrar de repente familias tupí-guaraní en la región de Mato Grosso do Sul, en lo que sería Brasil, como también en regiones de Argentina. Pero eso saliendo un poco del tema de guaraní. No hacen parte. Continuando entonces, Sí. al fondo observamos los pabellones utilizados por el ejército en campaña. Si somos un poco meticulosos nos vamos a dar cuenta que estos pabellones son de distintos tamaños y también es como que fueron confeccionados de distintos tipos de tela. ¿Por qué se da esto? Porque los textiles paraguayos eran principalmente importados de Europa, pero como había iniciado el conflicto y como pudimos ver, el país quedó aislado del Río de la Plata, entonces no podían ingresar a los textiles y se fabricaban con los textiles que ya disponían. Esto es una carencia que de repente vamos a ver también en cuanto a los uniformes del ejército paraguayo. Sí, esto que vemos, tienen esas rasgaduras y tienen estos colores que parecen como suciedad, un poco de mugre, en realidad hace referencia a los combates que se daban por estos pabellones. Esto iba custodiado por una persona conocida como el estandarte, cuya única misión era, aparte de ondear el pabellón en el campo de combate, jamás permitir que este pabellón sagrado para nosotros Sí. cayese en manos del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que prefería el estandarte? Dar la vida antes de que esto caiga en manos del enemigo. Y esto que vemos mayoritariamente, aparte de ser barro en los combates, es sangre. Es sangre de los atacantes. Es por eso también que vemos que esto se encuentra recubierto con un tipo de cristal, Sí. que eso protege un poco, porque recordemos que la sangre tiene hierro y hierro corroe la tela. Claro, Entonces, tiene- necesita un tratamiento especial para evitar corrosión. Las rasgaduras son justamente por los combates que se daban, para evitar que cayese en manos del enemigo. Y tanto es así que hay una anécdota muy conocida
la famosa anécdota del abanderado de Tuyutí. Las crónicas comentan, esto hay crónicas tanto del lado argentino, también del lado del Imperio de Brasil, como crónicas paraguayas, que luego de lo que fue la batalla de Tuyutí, el 24 de mayo del año 1866, terminan encontrando a un soldado prácticamente semi-muerto, que hasta sus últimos alientos terminó combatiendo, y lo encuentran más o menos parecido a una posición fetal, abrazado a un pabellón nacional. Al revisar a esta persona, se dan cuenta que esta persona tenía restos de la bandera, inclusive dentro de sus dientes. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que esta persona prefirió comerse el pabellón antes que dejar que caiga a manos del enemigo. Hasta ese punto llegaba el sentimiento de patriotismo dentro de nuestras tropas durante este momento. ¿Podemos avanzar? Sí. Nada evidenciamos de a qué se dedicaba la fundición de hierro de Uruguay, porque dijimos, éramos uno de los pioneros en cuanto a industria metalúrgica aquí en Sudamérica, fabricábamos este tipo de objetos de uso cotidiano antes del conflicto. Obviamente, cuando inicia el conflicto, o sea, todo lo que sería la fundición de hierro de Uruguay se aboca a los esfuerzos bélicos, y allí se fabrican los cañones, los proyectiles y todo lo necesario para darse cuenta. Pero antes de esto, se dedicaban a realizar este tipo de objetos, que vemos que son las famosas, nosotros le decimos pavas, pero son más conocidas como teteras, elementos de uso agrícola, las pequeñas ollas, por ejemplo una campana, y estos son planchas. Esto también es pesadísimo, siempre le invito a la gente a... Esto se calentaba, Sí. se metía a carbón, no. No, Se esto iba calentaba directamente a las en el brasas, fuego. sí. Iba directo a las brasas, luego es como que le ponían tela por Venía encima como para que poder tener pesada. un lugar donde agarrar, y luego iba directamente. Ah, Es bastante de- pesado. Claro. No quemaban la ropa. Para eso se ponía una tela encima de la ropa. No, aunque cada Como familia si fuera un rastrillo. tendría su propio campo en alguna parcialidad de su terreno, y es para trabajar la tierra. No, era para trabajar la tierra. Como una especie de arado, podríamos decir. Sí. Elemento para el arado de Sí. España. Ese es lindo comer. Se Unos utilizaba para la grillos. logística del ejército. Unos Sí. grillos. La foto pues con Como mencionó Miguel, justamente, estos son tambor. los tambores de guerra utilizados por las Ah. bandas militares durante la guerra contra la Guerra Alianza. Como ya dijimos, esto permite más que nada la cohesión de los ejércitos. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que entender que durante el fragor de la batalla, ante el estruendo de los cañones y de los fusiles disparando, uno no podía escuchar, y muchas veces ni siquiera por el humo de la pólvora no se podía ver el campo de batalla. Pero uno necesitaba como soldado entender cuáles eran las órdenes emanadas por los comandantes. Entonces, ¿cómo se daban estas órdenes? Con los toques reglamentarios de tambores y de cornetas. Cierta forma de tocar este instrumento me indica a mí como combatiente que debo de avanzar, de retroceder, de flanquear, disparar, entre otras actividades. Es algo para nosotros, por ejemplo, muy cotidiano dentro de las Fuerzas Armadas, a tal punto que hasta hoy en día, dentro de las Fuerzas Armadas de Paraguay, uno cuando va a prestar un servicio se siguen utilizando los tambores y los toques reglamentarios. Cierta forma de tocar este instrumento, por ejemplo, hoy en día se utiliza para la hora de levantarse, para rendir lo que nosotros conocemos el arreamiento y izamiento del pabellón, para rendir tributo a nuestros vírgenes caídos, las famosas retretas militares, se sigue utilizando. Parece un poco pasado de época, pero hasta hoy en día lo utilizamos. Es más, si alguna vez tienen la posibilidad de asistir a una ofrenda floral que se suele entregar en el Panteón Nacional de los Héroes, también se utilizan las bandas militares y el toque reglamentario del tambor y de corneta. ¡Guerra María! De madre. Mortero, sí. Esta es de madera y esta es de metal. Nosotros usamos el término mortero, no sé cuál es el término con el que ustedes lo asocian mejor. El Pilón. pilón del maíz. Sí, pilón del Este maíz. justamente era utilizado para moler el maíz. Ah, Pero mire, era igual. un mortero químico en el cual se elaboraba la pólvora para el Ah. Aquí se mezclaba todos los ingredientes para La pólvora. Curiosidad, de ambas cosas se encargaba la mujer paraguaya. Ah, mire, de la pólvora también. Sí. ¿Por qué se daba esto? Porque el hombre se abocaba enteramente a los esfuerzos de guerra. Ah. Entonces era la mujer la que trabajaba en la logística. A tal punto que en la ciudad de Valenzuela, por ejemplo, están las famosas minas de Valenzuela, de donde se extraían los minerales. Y quienes trabajaban en estas minas, también las mujeres. Entonces, esto usamos más que nada también para reivindicar un poco el rol de la mujer paraguaya, que luego del conflicto también fue fundamental. Yes. Esta es una rueda de carreta. Un eje de carreta podríamos decir también, bastante característico de eso. Manejamos el término proa y popa. Esto de barco. Sí, la parte delantera. Hermosa. Ah, divina, en la madera. Parece una cama. Muy bonita. Parece- Ah, sí, sí. ¿Verdad? Resino.
Parece de la cama. Sí, también parece adorno de la cámara. Sí, es la al frente del barco. Fue un barco que fue un buque mercante, quiere decir que era un buque utilizado más que nada para el comercio, para lo civil, pero el mariscal manda artillarlo y utilizarlo como embarcación de guerra. Vemos ya que desde esa época tienen las representaciones muy características del ejército paraguayo, como serían la palma y el olivo, la estrella y la frase que más caracteriza al ejército paraguayo, que es la de vencer o morir. Al frente, Hermosa. muchas gracias. Al frente encontramos una de las 3 cadenas que fueron emplazadas frente a la fortaleza de Humaitá. Sí, son cadenas bastante pesadas. Habían 3 cadenas de estas que iban por encima del río y que tenían minas fluviales acopladas a ellos, y esto impedía el paso de las embarcaciones, porque las embarcaciones impactaban contra estas minas, entonces esto explosionaba y ocasionaba que las embarcaciones no pudieran pasar. Para poder entendernos mejor, voy a necesitar un mapa, a ver si pueden fijar. Aquí se encuentra la región de Humaitá, justamente dentro de lo que sería la ciudad de Pilar, departamento de Ñemucú, y sobre este río es donde estaban emplazadas las cadenas, 3 de esta vía, para evitar que las embarcaciones pudieran avanzar aquí y llegar a donde, a Asunción, que era nuestra capital. Entonces eso es lo que impedía el paso. Lastimosamente a finales del año 1868 estas cadenas quedan bajo agua y finalmente las embarcaciones pueden atravesar ese bloqueo. Y es allí cuando se produce el bombardeo de la ciudad de Humaitá y justamente quedan las ruinas. El mariscal manda a cambiar su cuartel. Y en enero de 1869 las tropas finalmente llegan a Asunción. Se produce el bombardeo y posterior saqueo de la ciudad de Asunción. También es allí. Sí, señor. ¿Cuánto hay días solucionado Buenos Aires? ¿Cuánto? En distancia. Por agua, por tierra. Eso lo hice por nosotros. Lo hice por nosotros. ¿En cuánto tiempo le hicieron? De 2 a 4 grados. Pero muy bien, como mencionamos entonces, las tropas llegan a Asunción en enero de 1869 y también es allí cuando el Paraguay cambia de capital, porque durante la guerra contra la Triple Alianza se llegó a cambiar de capital hasta en 4 ocasiones. Conforme el ejército aliado iba avanzando, las tropas del mariscal López iban retrocediendo. Entonces se cambiaba la capital porque el mariscal López también fugía como presidente y detrás de él iba la comitiva, todo su gabinete y todo su gobierno. Entonces se mudaba de capital. Pasamos de Luque a Piribebuy, de Asunción a Luque, de Luque a Piribebuy y de Piribebuy a Uruguato. Esas fueron las 4 capitales que manejamos durante el conflicto. Son las 12 de la ¿Pueden permiso. guardar esta idea? Sí. Pero se nota. El museo es grande, son mediodía. Sí le podemos mostrar los muebles, el mariscal compró de Alemania. No, sí, vamos por. Sin ningún inconveniente. No, pero no va a terminar recién a la noche. Entiendo también que ustedes tienen que retornar Eso lo después, sabemos. habrán hecho un viaje largo, entonces Ah, fue que venimos temprano. nosotros trabajamos Los muebles. sí, aquí ingresamos a lo que nosotros conocemos ¿verdad? como ¿Qué hay? como su nombre bien nos indica, aquí encontramos objetos que pertenecieron al mariscal y a su distinguida familia, entre ellas este mobiliario que vemos que es de estilo napoleónico y que se encontraba en el domicilio particular del mariscal. Y dato curioso, el mariscal Francisco Solano López nunca habitó lo que hoy conocemos como el Palacio de los López, que se encuentra frente a la costanera. La construcción inicia, sí, la construcción inicia durante el gobierno del mariscal, pero se detiene justamente por la guerra. Por esto se le llamó la guerra de la rapiña, la Triple Alianza. Los Sí, brasileños también. robaban todo eso. Como les mencioné, en enero de 1869 las tropas aliadas ocupan Asunción y se procede al saqueo de Asunción. Se roba este mobiliario del domicilio particular del mariscal. ¿Dónde se encontraba su domicilio particular? Al lado mismo de donde está el Panteón Nacional de los Héroes, que todavía no sé si tuvieron la posibilidad de visitar. No, todavía. Ahí yacen los restos del mariscal y justamente al lado de él se encontraba Creo que ha habido el varios. Mariscal. Mañana. Sí, Les invito, la ya verdad. nos hemos- Y esto fue saqueado por todos los brasileños y fue vendida a la Argentina, y es por eso que observamos que tienen el símbolo de la nación argentina, a excepción de 2 que aún conservan el símbolo nacional. Pero es por eso que vemos, porque pasaron muchos tiempos. Y después ustedes recuperaron. Sí, esto a nosotros nos devuelve en el año 1954 el gobierno de en ese entonces Perón. Viene Perón aquí. ¿Para qué viene? Para la asunción del general Stroessner. El 16 de agosto del año 1954. Sí, como un gesto de amistad devuelve prácticamente todo lo que vemos aquí. Qué maravilla. De Mariscal López. Sí, todos estos son muebles de Mariscal López. Todo, es cierto.
Eso que vemos al fondo son muebles que el mariscal López manda a confeccionarlos en su viaje a Europa, pero no llega a utilizarlos porque quedan incautados en la Argentina. El mira. gobierno argentino, durante el conflicto, al ver que este mobiliario tenía que llegar para los López, entonces decide incautarlos. Pasan mucho tiempo en el gobierno de Entre Ríos hasta que se sabe la procedencia, de dónde venía este mobiliario y para quién era destinado, y es en el año 2014 donde la presidenta Cristina Kirchner decide hacer la famosa donación. Esa es la donación. Con el video también. Hay un video muy popular de esa. Uy, qué interesante. Hizo la devolución de estos trofeos, de todo este mobiliario. Y aquí encontramos indumentaria que fue utilizada por el mariscal Francisco Solano López y por este lado, por su pareja Elisa Lynch. Qué importante. De Lynch siempre mencionamos que fue pareja del mariscal, permaneció junto a él hasta el final, hasta el 1 de marzo del año 1870, donde cae muerto el mariscal Francisco Solano López. Justamente es ella quien lo entierra, junto con también su hijo, el hijo de mariscal y el hijo de Lynch, que sería el famoso coronel Panchito López. Vemos su indumentaria que presenta obviamente estilos más que nada europeos, porque ella pertenecía a la corte francesa, entonces es por eso, trajo vestidos de Europa. Ya que estamos con Lynch, Alicia era irlandesa. era irlandesa, pero formaba parte de la para corte. Argentina, pero No, ella era irlandesa. Ya que estábamos con el tema de las indumentarias, me remito nuevamente, vamos a retroceder un poco para observar esta indumentaria que perteneció al mariscal Francisco Solano López. Esta era su traje, su uniforme militar. Obviamente de estilo francés, porque en ese entonces, en esa época, el ejército paraguayo vestía con textiles franceses y nos encontrábamos muy influenciados por eso. Al lado vemos el uniforme de su hijo, el coronel Panchito López, quien también termina muerto el 1 de marzo del año 1870. Cuando es intimado por el ejército brasileño, suelta la famosa frase lo intimaron a rendirse, obviamente, y suelta la frase de: un coronel paraguayo jamás se rinde, antes de entablar combate con los brasileños y ser dado muerto, también el 1 de marzo. Al lado mismo vemos el traje de su padre, don Carlos Antonio López, padre del mariscal Francisco Solano López y quien fuese presidente antes de la asunción del mariscal López. A él lo consideramos el primer presidente constitucional, ya que durante su gobierno es donde se redactó la primera constitución que nosotros la tenemos. Tenemos una imagen de... 1811 fue la independencia. Sí, la independencia, perdón. En la madrugada del 14 y 15 de mayo de 1811. Y tenemos una ilustración de quien fuese Carlos Antonio López y abajo tenemos también su silla presidencial. Este es el señor presidencial. El Palacio de los López. Sí, de casa porque eso se le dice Sillón porque presidencial. el diseño original partió de don Carlos Antonio López. La construcción inicia con el mariscal Francisco Solano López, pero esto no se termina por los esfuerzos de guerra. Usted que es historiador, disculpame, Sí, se dice que el mariscal López no fue hijo de dónde surge. y es allí donde surge también la famosa historia de que don Carlos Antonio López, por así decirlo, adoptó al mariscal Francisco Solano López, No es y su hijo. que no sería su hijo legítimo, su hijo de sangre. Y la señora Carrillo era su Era- mamá. ella sí se tiene entendido de que era su La mamá. biológica. Mira. De La ahí parte esposa de eso. Carlos Antonio López es la mamá del mariscal Francisco. Pero algunos dudan de la paternidad, que no es. Pero es de mala intención, ¿no? Tenían que ser retratos en el que las personas tenían que pararse por horas y normalmente don Carlos sufría de problemas, inclusive usaba un bastón también, entonces no acostumbraba a quedarse mucho tiempo parado como para ser retratado, y pudo haberse echado, claro, a ser retratado en su momento, quien fuese antecesor del doctor Carlos Antonio López durante la dictadura, porque nosotros tuvimos una dictadura, él fue nombrado dictador en su momento. Dictador perpetuo del Paraguay. Perfecto. Y recién con su fallecimiento es que asume el poder don Carlos Antonio López. Y durante su dictadura, el doctor Francia no acostumbraba a querer ser retratado. El Y don entonces- Carlos Antonio López, de acuerdo a lo que yo hice la biografía de él, es Sí. un petizo. Rechoncho, gordo, las comidas típicas, le gustaba el loco, fumaba los cigarros. Fumaba cigarros. Y él hizo fusilar a muchos. Se cree que no le. ¿Qué me puede Para culminar con todo el conflicto de la guerra contra la Triple Alianza, nada más me queda mencionar es la ley que ya dijimos, la ley 78 del año 1870, en la que la República Hermana de Bolivia dicta esa ley y ese decreto en el que dice de que ningún paraguayo será paria en Sudamérica, porque se creía que el Paraguay dejaría de existir luego del conflicto de la guerra contra la Triple Alianza. Es más, el mariscal López, cuando es intimado a rendirse, suelta la famosa frase también de: muero con mi patria.
porque él también tenía en mente de que con su muerte hubiese sido anexado lo que sería el territorio paraguayo y pasaríamos a formar parte de la población argentina. Pero gracias a las mujeres, Muero por mi patria. Sí. con eso entonces culminamos la guerra contra la Triple Alianza. Sí, sí. Ahora entramos en el Chaco. Es- Esa fotografía que tenemos Ah, la de su única viaje a foto. La Francia. única y la auténtica. El mariscal López Sí. Ribay. Y el pequeñito, Su hijo. Ese es su hijo. Ah, Le tenemos al famoso Panchito. ese, el famoso Y el de este lado Panchito. también aquel. es él. Ese es el general McMahon, un general Sí, norteamericano que formó parte de las tropas de López. De hecho, hay un libro escrito por McMahon que yo siempre también invito a la gente a poder leer un poco, Sí. porque él habla de cómo era la costumbre del mariscal, Ah, de interesante. cómo él recibía el parte diario. Para nosotros el parte sería la revisión de las tropas, y cuenta todas las vivencias que tuvo con López durante el conflicto, porque él estuvo hasta el final. Él sobrevive al conflicto de la guerra contra la Triple Alianza. Que, dicho sea de paso, muy pocos supervivientes, el 90% de la población masculina, se habla de que el 90, algunos dicen 95, 80%. fue exterminada durante este conflicto. Los supervivientes eran nada más ancianos, muchas veces niños o personas con distintas discapacidades quienes ya no pudieron combatir. Así también la población civil se vio reducida de un 50 a 65%, hablan las cifras demográficas. Entonces fue una guerra que prácticamente aniquiló a la población. Es más, en estudios sociológicos, por ejemplo, se estudia bastante cómo es que una población que fue reducida a más del 50% no termine desapareciendo, porque etnológicamente es prácticamente imposible que eso suceda. Porque normalmente pasaba, por ejemplo, con los pueblos originarios que eran reducidos a más del 50% y estos pueblos terminaban desapareciendo. Bueno, para cerrar este reportaje, un mensajito para Colombia y además agradecerle nosotros mi respeto y mi admiración sobre la historia maravillosa. De mi parte, nuevamente agradezco la oportunidad de poder enseñar un poco acerca de lo que es nuestra riquísima historia. Yo como representante y ahora me siento también como un embajador de mi país y de esta república, me enorgullece recibir a la República Hermana de Colombia, justamente con quienes compartimos también de repente costumbres y más que nada historia, porque hay que ser sinceros, de repente compartimos historia y yo me siento sumamente gratificado de poder enseñarles un poco acerca de lo que fue la epopeya sufrida por nuestra nación. Siempre va a encontrar unos brazos hermanos que le van a recibir aquí en la República de Paraguay. Siempre siéntanse acogidos y que sepan que nosotros siempre respetamos a nuestros hermanos colombianos y nos sentimos, como siempre menciono, nosotros dentro del ámbito militar hablamos mucho de camaradería entre nosotros, pero yo a los colombianos siempre los siento como hermanos, una hermandad. En los ejércitos también se da Muchísimas esto. Yo tuve la gracias. posibilidad de realizar distintos cursos con gente de Colombia, entonces conozco esa fraternidad que tenemos. Y más que nada, yo invito a toda la gente que quisiera conocer un poco más de nuestra historia a que pueda visitarnos. Les recibimos con mil gusto y siempre va a encontrar una persona preparada que pueda guiarles por sobre todo. ¿Tu nombre? Soy el sargento primero banda militar Denis Gómez y ha sido un placer ser su guía el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos Un a la aplauso, siguiente. un aplauso. Director, gracias.